africana la homosexualidad se considera pecado mortal. Así que ahí hay un abanico enorme entre el cual va a tener que navegar Prevost. Así que lo que vos preguntás es muy importante, no se sabe. Y eso lo va a tener que negociar Prevost claramente para reforzar su autoridad, vista la dispersión que hoy existe en la Iglesia Católica. Nelson, estamos acá en el piso con Octavio Loprete, especialista en Derecho Canónico, que nos viene acompañando los últimos días, y también con Agustín Podestá, magíster en Teología. Gracias a los dos por estar acá, y los queremos incluir en esta conversación que tenemos con vos. Pues te veía asentir con algunas, y es información muy importante la que está trayendo Nelson. ¿Qué es lo primero que te hace pensar, Octavio? Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que me hace pensar, a raíz de los comentarios de Nelson, es que evidentemente el Papa León XIV es un Papa de consenso, es un Papa que logró aglutinar a ambos sectores y es una persona ecuánime, es una persona con sentido común, va a buscar diagonales y va a buscar acuerdos, por lo cual el perfil realmente me parece muy interesante, en lo personal me gusta mucho, y sobre todo lo que dijo Nelson, ese carácter misionero, ese carácter de evangelizador. Es agustino, estuvo en misiones en Perú muchos años, inclusive en las sierras, un hombre de obispo, pero de visitar todas las parroquias, con un carácter de pastor que lo marcó a fuego su estadía en Perú, y con una gran experiencia también en la curia romana. Por lo tanto, tenemos lo que es la, digamos, iglesia más institucional y el corazón de la iglesia, que serían las comunidades y las parroquias. Por lo tanto, creo que es una muy buena elección la que hicieron los cardenales. Agustín, te quiero sumar por algo, y Nelson también, que vos me lo comentes desde allá. Yo recuerdo, y lo marcabas recién vos, Paula, cuando Francisco aparece en el balcón como papa, había una cantidad de pequeñas cosas que cambiaron mucho. Yo recuerdo su manera de vestir, los zapatos que usó. Recuerdo la comparación que había sido inmediata respecto de los zapatos Prada con los que había asumido Ratzinger, su papado antes. ¿Qué es lo que vieron de la llegada de León XIV al balcón y qué se puede inferir respecto de cuál va a ser la impronta en el papado de esa primera imagen, por lo menos? Bueno, creo que un dato fundamental que nos sorprendió mucho en el discurso fue algunas palabras clave, ¿no? Como por ejemplo el tema de la paz, como por ejemplo el tema de la sinodalidad. Él dijo: quiero una iglesia sinodal, y esto evidentemente, y esta mañana lo decía en un discurso que dio en el Vaticano, que se pone en la línea justamente que recoge el guante de la reforma sinodal de la iglesia que Francisco mismo inspiró, ¿no? Es claro, y lo decía él también esta mañana, que quiere retomar justamente este camino de reforma del Papa tan importante, la reforma como fue el Papa Francisco, que es tan central justamente en esta forma de ser y vivir la iglesia desde esta horizontalidad, ¿no? Desde la sinodalidad. Y además el nombre de León también es sugestivo en justamente continuar la obra y el legado de la reforma de Francisco. Nelson. Bueno, por supuesto que sí, es así tal cual, ¿no? Es un punto muy importante, recién lo mencionaba allí nuestro invitado, el hecho de ser agustino, la diferencia con Francisco. Los jesuitas son cerebros políticos. Para los jesuitas lo político es parte de su misión pastoral. Por eso Francisco era un hombre, el poder era él. Los agustinianos son hombres de ministerio, lo que recién decía también nuestro invitado, hombres de mancomunidad, de integración, de estar al lado de la gente permanentemente y de no pensar en el poder. Francisco era un hombre que pensaba en el poder, jesuita. En la religión el poder es una sola cosa. Este es un hombre religioso, puramente religioso, en donde el poder es una consecuencia, ¿no es cierto? Y es algo para administrarlo en forma integral. Es una diferencia importante. La integralidad, la mancomunión, lo espiritual tiene un valor mucho más alto que a veces en lo jesuítico, en donde lo político y lo espiritual conviven permanentemente. Esto es más parecido a, en este sentido, ¿no?, a Juan Pablo II, esto que por ahí delegó más la parte política y se dedicó más a lo espiritual. Bueno, es un punto muy importante.
Aquí una de las cosas, tiene una ventaja, también recién lo mencionaba León, por eso hablando con allegados a Francisco me decían, este es el Papa que quería Francisco. Francisco sabía que nadie iba a hacer su repetición absoluta, pero decía, este es el Papa que quería Francisco y por eso lo trajo acá a Roma, para que aprendiera la política de Roma. ¿Correcto? Que es importante. Por eso, fíjense una cosa, habla muy bien italiano, es muy importante que un Papa hable muy italiano. Juan Pablo II tuvo un enorme problema, no hablaba bien italiano, no tenía dominio de la situación, por eso la fórmula de Juan Pablo II, lo de los viajes de Juan Pablo II, no fue una casualidad, fue una evaluación de su limitación. Acá que dijo, yo esto no me comunico bien en italiano, tenía lo que se llamaba un italiano, acá llaman los italianos vacilante, yo esto no lo puedo manejar, por eso voy a manejar el mundo, esto lo van a manejar otros. No, en su momento tuvo que hacerlo y por eso fue el desastre que ocurrió acá de corrupción y demás, que después, digamos, demolió el papado de Ratzinger. León XIV tiene manejo político también, pero por supuesto de una manera distinta a la que tenía Bergoglio. Bergoglio era él el que mandaba y el que decidía. Y él lo decía, soy un hombre de poder, ¿no? Prevost es de acuerdos en los hechos, no en las palabras, pero por supuesto con conocimiento de lo que pasa acá adentro. Eso es muy importante, ¿eh? Claro. Para todos, ¿qué lectura hacen de la edad? De elegir un papa de 69 años, si no tengo mal información. Porque era uno de los temas, ¿no, Octavio? Esto si era un papado corto o un papado largo, claro. Era uno de los temas a debatir, ¿no? Sí, yo como siempre erré en todos los pronósticos, para mí iba a ser un papa de una edad mayor, porque entendí que tenía que ser más un papa de transición, después de un papado muy particular del Papa Francisco, inclusive con todas las reformas ahí en la curia romana, que se ha ganado seguramente detractores, y entendí que iba a ser un papa que iba a durar menos, pero bueno, evidentemente igual estoy muy contento, pero quizás vamos a tener papa por 20 años. Claro. Creo que un tema con respecto justamente a la edad, es que él mismo también lo decía, que el haber elegido el nombre de León es porque entiende, lo decía hace un rato, que entiende que estamos en una nueva revolución, como lo fue León XIII en la revolución industrial, mirando justamente el lugar de los trabajadores. Al elegir León XIV, lo que quiere justamente es una iglesia en la revolución digital. Y los que estamos, y me parece que el tema de la edad también tiene que ver con esto, que es un papa que es fuertemente consciente de lo que la revolución y las culturas digitales están haciendo justamente, y dentro de la iglesia también. Yo que pertenezco al grupo de los misioneros digitales, que estamos en las redes sociales, llevando el evangelio justamente a las redes sociales, y trabajamos fuertemente para esto. Francisco abrió las puertas, porque de hecho es uno de los temas centrales que puso en la reforma sinodal, lo que es la misión digital, y fue muy trabajado en este periodo previo, y todavía está en agenda para seguirse trabajando. Creo que en este sentido por lo menos los misioneros digitales lo hemos vivido hasta hace un rato, lo estamos viviendo con mucha alegría, viendo justamente cómo también este Papa tiene esta visión, y creo que lo de la edad es fundamental en esto. Claro. Bueno, Octavio, Agustín, les agradecemos muchísimo el haber venido hasta acá y tenernos todos sus conocimientos. Nelson, el cierre, ¿cómo? Sí. Sí, hay un tema muy interesante con respecto a la edad, ¿no? Y te das conciencia de la historia. León XIII tenía, cuando asumió, 69 años, y en aquel momento se venía del papado de Pío IX, 30 años, y para aquella época 69 años es una persona vieja, claro. Y se lo eligió para tener un papado corto, tenía 69 años. ¿Cómo cambian las cosas? Fue papa, ¿no? 25 años. Mira, León XIV tiene 69 años, tiene la misma edad que tenía León XIII cuando fue elegido papa. Esas cosas que parecen no ser casualidades. Nelson, gracias, gracias por toda la información que nos traes desde ahí. Hasta cada momento, gracias. Bueno, está todo nuestro equipo trabajando en el Vaticano y bueno, vamos... Va a ser uno de los temas de análisis muy profundos. Creo que como empezamos